Buen día, jóvenes, soy el profesor William Aguirre del curso de Habilidad Lógico-Matemática. El día de hoy vamos a hacer los ejercicios correspondientes a esta semana número 17 en el ciclo 2019-2. Temas a trabajar. Bueno, esta vez se va a ver en la primera parte algunos ejercicios con el tema de interpretación de gráficos y tablas estadísticas. Sí, en realidad ahí es solamente la interpretación, no es que vamos a hacer estadística en sí. Luego, en la segunda parte, bueno, vamos a ver algunas aplicaciones con situaciones deportivas y lo último sería lo correspondiente a suficiencia de datos. Comenzamos con el problema número 1. Problema número 1. En el siguiente gráfico se representan los datos acerca de los gastos mensuales que destina una familia teniendo un ingreso mensual de 3.500 soles. Ahí tenemos el gráfico, ¿no?, de los gastos. Si el ahorro mensual es de 500 soles, determina el gasto destinado a la vestimenta. Bueno, entonces, ojo, que nos están pidiendo lo correspondiente al gasto, ¿no? Pero en el dato inicial nos están indicando que sus ingresos mensuales es equivalente a 3.500. Entonces vamos a poner acá, ingreso. El ingreso de la familia es de 3.500 soles. Pero en la parte de acá abajo nos hablan con respecto a su ahorro. Bueno, entonces el ahorro, ¿cuánto va a ser el ahorro? El ahorro dice es 500 soles, ¿ya? Entonces el ahorro es 500 soles. Bien, pero el gráfico que nos están dando es lo correspondiente a sus gastos. Entonces, ya de aquí podemos deducir cuánto va a ser su gasto total, ¿no? Entonces el gasto total es, si sus ingresos es de 3.500 y el ahorro 500, entonces su gasto total es de 3.000. Bien, si esto es 3.000, ojo lo que nos piden. Nos dice cuánto va a ser el gasto que va a estar estimado para la vestimenta, ¿ya? Eso es lo que nos están pidiendo. Bueno, entonces si nos fijamos aquí, hay una separación, ¿no? Los gastos están siendo separados en alimentos, educación, transporte y vestimenta. Pero lo que tenemos claro aquí es lo correspondiente a alimentos. Alimentos es un total de 24%. Bien, pero ahora creo que podríamos averiguar cuánto va a estar destinado para educación. O más que cuánto, qué porcentaje, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer aquí la comparación. Resulta que si el gasto total es 3.000 soles y ese 3.000 va a representar el 100%, entonces la pregunta sería, ¿qué porcentaje va a representar estos 900? Entonces, X va a ser igual a 900 por 100%, todo esto sobre 3.000. Bueno, se va 1, 2 ceros por acá. Después se va aquí otro 0 y en realidad nos va a quedar un total de 30%. Bien, entonces ya podemos deducir, ¿no? Ya podemos decir qué cosa. Que esto en realidad está representando un 30%. Lo de acá está representando un 24%. Entonces, entre los dos ya van 54. Como esto es 54, entonces va a faltar 46. Pero como esto es A y esto es A más 10, entonces al ser este A más 10 sería de esta manera. A más 10 más A debe de darme igual a 46. Entonces 2A debe de ser igual a 36. Por lo tanto A ha de ser 18. Entonces si A vale 18, esto indica que para transporte va a ser un 18%. Y para lo que es la parte de vestimenta va a ser 18 más 10. 28%. Y eso es justo lo que nos estaba pidiendo, ¿no? Entonces de acá vamos a calcular cuánto va a estar destinado para vestimenta. Para vestimenta sería igual a 28%. ¿28% de quién? De todos los gastos. ¿Y cuánto es todos los gastos? Bueno, todos los gastos es igual a 3.000. Entonces sería 28% de 3.000. Recuerden que el porcentaje lo podíamos dar su representación fraccionaria, sería 28 entre 100 por 3.000, ¿no? ¿Y cuánto nos va a quedar 28 entre 100 por 3.000? Eso quedaría un total de 840. Y 840 se encuentra en la alternativa A. Problema número 2.
Materiales Sandoval, dedicada a la venta de materiales de construcción, muestra en el siguiente gráfico las ventas en miles de soles de los 4 primeros meses del año de 2 de sus tiendas, ¿no? Ahí tienen ustedes el gráfico. Se desea saber la venta total de ambos locales durante el primer trimestre. Eso es 1. Y 2, en el primer cuatrimestre, ¿cuál de los locales vendió más? Bien, entonces ahí tenemos el gráfico, salvo que aquí hay que hacer una precisión, ¿ya? Por favor, hay que cambiar aquí al momento de hacer el gráfico, se ha obviado una parte decimal, ¿ya? En realidad esto no debió de haber sido 26, sino esto es 26,9. Este otro 23 debe de ir 23,7. Este otro 22, esto en vez de 22 es 22,7. Por acá el 21 debió de haber salido el 21,1. Luego el 19 que aparece acá es el 19,3. Y el último, el 17, debió de haber salido 17,3, ¿no? Parece que al momento de convertir esto, o sea, no ha salido esa parte decimal. Entonces consideremos de esa forma, ¿no? Para que haya alguna clave. Ahora sí, entonces dice que las barras pintadas corresponden a Miraflores, ¿no? Ahí está, en enero, febrero, marzo y abril, porque nos hablaban de los 4 primeros meses. Y las barras sin pintar corresponde aquí a Los Olivos. Pero las ventas están en miles de soles, ¿ah? Por ejemplo, esta barra de acá en Los Olivos está llegando a 26,9. Pero esto está en miles, es decir, estos tendríamos que multiplicar por 1000. Y eso saldría un total de 26.900, ¿no? Bueno, entonces eso quedaría, ¿no? Todos estos resultados al final se tendría que multiplicar por 1000, ¿no? Por eso es que cuando hagamos el cálculo se van a dar cuenta que acá nos va a salir decimal, pero cuando lo convirtamos a miles de soles ya saldrá esta parte entera. Bien, ahora sí, empezamos con la primera parte. En la primera parte nos estaban pidiendo la venta total de ambos locales durante el primer trimestre. Primer trimestre se está refiriendo a los 3 primeros meses, ¿no? Entonces vamos a poner acá en el primer trimestre. Primer trimestre, a ver, venta total. En el primer mes. Bueno, en el primer mes de enero, ¿no? En enero, en Miraflores es 19,3. Más, y ahora en Los Olivos es 21,1. 21,1. Eso es lo correspondiente al mes de enero. Bien, en el segundo mes, que es febrero, en Miraflores es 23,7. Entonces sería acá 23,7. 23,7 más allá igualito en febrero, ahora en Los Olivos va a ser 21,1, entonces 21,1 más ahora lo que va a ocurrir en marzo en Miraflores es 22,7 más ahora de Los Olivos en marzo es 17,3, ¿no? Entonces ahí está, sería 19,3, 21,1, más 23,7, más 21,1, más 22,7, más 17,3. Si nosotros hacemos la suma respectiva, nos va a quedar un total de 125,2. Pero como las unidades nos decía que estaban en miles, entonces esto sería miles ¿de qué? De soles. Pero si esto es miles de soles, tendríamos que multiplicarlo esto por 1000. Si nosotros lo multiplicamos todo esto por 1000, ¿a qué va a ser equivalente? Eso va a ser equivalente a 125.200, ¿no? Entonces eso es igual a 125.200. Bien, ahora en la parte 2 nos está diciendo, ¿no? En el primer cuatrimestre del año, o sea, estamos hablando de enero, febrero, marzo y abril, dice, ¿cuál de los locales vendió más? Bueno, entonces vamos a hallar, dice, ¿cuál de ellos ha vendido más? Bueno, entonces tendríamos que averiguar, en este caso, por ejemplo, para Miraflores. Muy bien, entonces vamos a averiguar para cada una de estas tiendas, ¿no? Miraflores. A ver, si observamos aquí en Miraflores la parte pintada, ¿no? En enero es 19,3 más. Ahora, el otro sería en febrero 23,7. Entonces sería 23,7 más
En marzo sería 22,7 y en abril sería 19,3, ¿no? Allá, este de aquí es un 9, vamos a colocarlo acá. Este de aquí es un 9, entonces sería 19,3, ¿no? Entonces 19,3 más 23,7 más 22,7 más 19,3, bueno, eso nos va a salir 85 exactamente. Bien, pero recuerden que están en miles de soles, ¿no? 85.000 entonces sería. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vamos a colocar acá miles de soles. Bien, ahora averigüemos en los olivos sin pintar. En enero es 21,1, 21,1 más. En febrero va a ser también 21,1, entonces 21,1 más. En marzo es 17,3 más. En abril sería 26,9, ¿no? Entonces acá sería un total de 21,1 más 21,1 más 17,3 más 26,9, eso va a salir 86,4. 86,4 miles de ¿qué? Miles de soles. Muy bien. Ya, pero nos estaba diciendo cuál de ellos va a vender, de los locales vende más. Entonces, este de aquí es el que vende más. Ya, entonces, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta sería, pues, ¿no? En la parte 1, la venta total de ambos locales era 125.200. Y en la parte 2, el que vende más es los olivos. Así es que, como este de aquí es el que vende más, entonces eso quedaría la alternativa A. Problema número 3. En el gráfico se indican los resultados obtenidos en una encuesta realizada a un grupo de aficionados al fútbol con la finalidad de determinar la popularidad de los equipos que intervienen en el torneo. Ahí tenemos el gráfico. Pero ojo que en esta parte es la distribución de los hinchas del equipo A por sectores socioeconómicos. Bien, dice, determinar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Bueno, acá vamos a considerar también otra pequeña precisión, ¿ya? Más que nada para la parte 2 y para la parte 3, debía de considerarse también parte de este dato de la pregunta número 1, ¿no? De la afirmación número 1. Así es que creo que para mejorar vamos a quitar este número 1 que está apareciendo acá y bueno, vamos a colocar de la siguiente manera. Por este lado mejor vamos a ponerle 1 y aquí vamos a poner el inicio de esta oración, ¿no? Y acá le podemos poner 2 puntos para poder analizar, ¿no? Entonces dice, determinar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Si de los encuestados 294 son mujeres que son hinchas del equipo A, entonces, a ver, 1, de los encuestados 115 son hinchas del equipo D. 2, no es cierto que 220 encuestados son hinchas del equipo C. 3, es falso que se tiene 150 varones más que mujeres de clase baja que son hinchas del equipo A. Entonces, ojo, estas 3 afirmaciones que vamos a analizar, aparte de estos datos, ahora estamos dando como dato general que esto se cumple, ¿ya? Bien, entonces empecemos aquí con la primera afirmación. La primera afirmación. ¿Qué será la primera afirmación? A ver, recuerden que como dato general dice que de los encuestados 294 mujeres son hinchas del equipo A. Pero entonces tendríamos así. Si las mujeres del equipo A son un total de 294, entonces tendríamos 294 va a representar ¿cuánto? A ver, acá es 7,5 más 15 más 12,5, que es del equipo A, nos va a salir un total de 35. Así es que 294 mujeres representan el 35% de los hinchas del equipo A. Entonces, todos los hinchas del equipo A obviamente van a ser el 100%. Entonces, a partir de esto yo puedo hallar cuántos van a ser el total de hinchas del equipo A. Entonces, por regla de 3, aquí el total de hinchas del equipo A va a ser igual a ¿cuánto? Eso de ahí va a ser igual a 294, todo esto multiplicado por 100, dividido entre 35. Bueno, entonces al hacer esas operaciones nos va a salir 840. Es decir, la cantidad de hinchas del equipo A es igual a 840. Bueno,
Esto es el dato que vamos a considerar para los otros tres. Entonces, ahora sí podríamos contestar la primera afirmación. ¿Qué va a ser? ¿Verdadero o falso? Según esto, nos están preguntando que 115, si de todos estos 115 son hinchas del equipo D. A ver, ¿será verdadero o falso? Bueno, de acuerdo a lo que tenemos, estos hinchas del equipo A son 840. Pero si vamos al gráfico, los hinchas del equipo A van del 5% al 47%. Es decir, ellos representan un 42% del total. Bien, pero como nosotros queremos para el equipo D, entonces la cantidad de hinchas del equipo D vamos a ponerle justo D. Pero fíjense en el gráfico que ese D va de 94 a aparentemente 0%, que sería también el final, o sea el 100%. Es decir, acá habrá un 6%. Entonces el D representa el 6%. Bien, entonces aplicando nuevamente regla de 3, vamos a tener que D es igual a 840 por 6 sobre 42. ¿Y cuánto saldría todo esto? Bueno, eso nos va a quedar igual a 120. Bueno, entonces ya podríamos decir que esta primera afirmación de hecho que va a ser falsa, ¿no? ¿Por qué? Porque según la afirmación nos decía que debían de ser 115 y acabamos de determinar que es 120. Segunda afirmación. En la segunda afirmación nos dicen que no es cierto que 220 encuestados son hinchas del equipo C. Bueno, entonces nuevamente, si nos trabajamos con el dato anterior, vamos a tener que 840 representa el 42%, ¿no? Que son los hinchas del equipo A. Como ahora nos pide el equipo C, bueno, entonces la cantidad del equipo C vamos a llamarle C. Ah, pero el equipo C es del 83% al 94%, o sea, estamos hablando ahí de un 11%. Entonces, si colocamos acá un 11%, bueno, entonces nuevamente, regla de 3. C va a ser igual a 840 multiplicado por 11 dividido entre 42. 840 por 11 entre 42 nos va a quedar 220. Bueno, entonces la cantidad de hinchas del equipo C va a ser 220. Y acá efectivamente es 220. Ah, pero nos está diciendo no es cierto. Bueno, por lo tanto la afirmación tiene que ser falsa, porque sí es cierto que es 220. Tercera afirmación. Tercera afirmación, a ver, vamos a analizar así. Nos preguntan ahora, dice que es falso que se tiene 150 varones más que mujeres de clase baja que son hinchas del equipo A. Allá nos piden de la clase baja que son hinchas del equipo A. Esta vez el gráfico a considerar sería aquí. Nos pide de las mujeres de clase baja con respecto a los varones también de clase baja, aquí. Bueno, pero como nos pide lo demás, porque acá dice es cierto, es falso que 150 varones son más que las mujeres de clase baja que son hinchas del equipo A. Entonces, como nos pide esta diferencia, de una vez podríamos trabajar con el porcentaje en la diferencia. ¿Cuánto va a ser el porcentaje ahí en la diferencia? Resulta que los varones o los hombres en clase baja son 30%. Y las mujeres en la clase baja representan el 12,5%. Entonces, como nos está pidiendo la diferencia entre el 30% y el 12,5% será igual a 17,5%. Allá, pero si ese es el 17,5%, ahora ¿qué nos está pidiendo? Ah, nos pide justo cuántos de más, pues no, verificar si es 150 varones más o no de la clase baja que son hinchas del equipo A. Bueno, pero los hinchas del equipo A era 840. Bueno, entonces hay que ver qué cantidad es pues esa, ¿no? Entonces vamos a poner acá la diferencia, ya no en porcentaje, sino en cantidad, sería 17,5% de todos los hinchas del equipo A, que es 840. O sea, esto sale 17,5 sobre 100 de 840. ¿Y cuánto saldría todo ello? A todo eso va a salir un total de 147. Es decir, va a haber 147 varones más que mujeres de clase baja que son hinchas del equipo A. Y no 150. Como acá decía, ¿es falso? Sí, efectivamente es falso, ¿no? Porque de ahí debe de ser 147. Entonces, como proposición nos va a salir que es verdadero.
Por lo tanto, ¿cuál va a ser la respuesta? Sería falso, falso, verdadero. Y falso, falso, verdadero se encuentra en la alternativa B. Bien, ahora vamos a hacer los ejercicios con el tema de interpretación de gráficos y situaciones deportivas, ¿no? A ver, problema número 4. Dice, se realizó un triangular de fulbito entre los equipos Estelar, Tango y Lota, jugando todos contra todos una ronda. Al finalizar el triangular, se obtuvo la siguiente tabla de goles a favor, que está representado por GF, y goles en contra, que está representado por GC, ¿no? Entonces ahí tenemos. Dice, el equipo Tango tiene 6 goles a favor y 3 en contra. El equipo Estelar tiene 3 goles a favor y 6 en contra. Y el equipo Lota tiene 4 goles a favor y 4 en contra. Si en el partido de Tango versus Estelar no hizo gol alguno, ¿cuál es el resultado en el partido Tango versus Lota en ese orden? Bueno, dice aquí se ha realizado un triangular de fulbito entre estos 3 equipos, ¿no? Pero ellos han jugado todos contra todos en una sola ronda. Ah, bien, entonces, ¿qué partidos hubo? Primer partido sería Tango versus Estelar. Entonces ponemos aquí así. Segundo partido sería Tango versus Lota. Y el tercer partido, bueno, sería en este caso Estelar versus Lota. Bien, entonces ahí tendríamos los 3 partidos, ¿no? Como dicen, han jugado todos contra todos en una sola ronda. Esos serían los 3 únicos partidos que habrían disputado entre ellos. Allá, pero ahora, ojo con lo que nos piden. Dice que en el partido de Tango versus Estelar, es decir, Estelar no hizo gol alguno. O sea, Estelar se quedó con 0 goles. Y nos dicen cuál es el resultado del partido de Tango versus Lota. Entonces, esto es lo que nos pide, en ese orden. Esto es lo pedido. Vamos a poner con otro color esto ya. Entonces, Estelar no hizo gol alguno en el partido Tango versus Estelar. Ya está. Bien, pero como nos está pidiendo lo de acá, ojo, esto es lo que pide. Entonces, de una vez vamos a utilizar el cuadro. A ver, ¿qué representa este gol para Estelar? Oh, perdón, este 0 para Estelar. Bueno, eso sería parte de los goles a favor. Entonces, si nos fijamos, Estelar tiene 3 goles a favor. Ah, pero si Estelar tiene 3 goles a favor y acá no hizo ninguno, y el otro partido que juega, bueno, entonces esos 3 goles debió de haber metido ahí, en el partido de Estelar versus Lota. Bien, pero ¿qué representa este 3 para Lota? Este 3 para Lota estaría representando los goles en contra. Pero Lota, ¿cuántos goles en contra tiene? Tiene 4. Si ahí tiene 4 y aquí ya le hicieron 3, entonces falta 1. ¿Quién le hizo ese gol a Lota? Ah, ese gol a Lota le tuvo que haber hecho Tango. Bien, entonces ya este partido quedaría 1 por acá y por acá no sé cuánto es. Puede ser 2 o puede ser 3. Bien, pero nuevamente, ¿qué pasa con este 0? ¿Qué representa ahora para Tango? Bueno, esto debería de estar representando los goles en contra de Tango. Ah, pero sabemos que Tango tiene 3 goles en contra. Y como acá no recibió ningún gol, entonces ¿quién le hizo esos 3 goles a Tango? Esos 3 goles a Tango le tuvo que haber hecho Lota, pues, ¿no? 3 acá más 0, 3 goles. Bien, entonces ya tendríamos el resultado. Pues el resultado sería de esta manera. Habría quedado 1-3. Y 1-3 se encuentra en la alternativa D. Pregunta número 5. Ciertos equipos de fútbol juegan un torneo. Cada uno juega una vez contra cada equipo. En cada partido, el ganador obtiene 3 puntos, el que pierde 0 puntos, y si hay empate, cada uno obtiene 1 punto. Si al finalizar el torneo la suma de puntajes de todos los equipos es 280 y el total de partidos perdidos es el doble del total de partidos empatados, ¿cuál es la suma de cifras de la cantidad de equipos que jugaron el torneo? Para empezar, nos están indicando de que hay ciertos equipos de fútbol que juegan un torneo. ¿Cuántos equipos son? Bueno, no sabemos. Entonces vamos a poner así, número de equipos.
El número de equipos vamos a poner acá que sea n, ¿ya? Esa es la cantidad de equipos. Ah, ya, pero dice cada uno juega una vez contra cada uno de los equipos. Ah, ya, entonces si cada uno juega una vez contra cada uno de los equipos, entonces, ¿cuál será pues el número de partidos? Vamos a poner entonces número de partidos disputados. Ah, pero para entender esto, ¿les parece si hacemos un ejemplo? Aquí, ¿ya? Vamos a hacer este ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos 4 equipos? A, B, C y D. ¿Cuál sería el número de partidos que va a haber acá? El número de partidos, cuando hay 4 equipos, sería así. A ver, A con B, A con C y A con D. ¿Cuántos partidos van hasta ahí? Hasta ahí van 3. Más, ahora, B ya jugó pues con A, porque dice cada uno juega una vez con cada uno de los demás equipos. Como B ya jugó con A, entonces faltaría B con C y B con D, o sea, 2 partidos más. Más, ahora C ya jugó con A y ya jugó con B, solamente faltaría C con D. Allá, entonces miren, ve, si hay 4 equipos, el número de partidos es 1 más 2 más 3, o sea, 3 por 4 sobre 2. Ya se imaginarán qué va a pasar si ponemos 5 equipos. Si ponemos un equipo más, que sea E, entonces acá va a ser 4 más 3 más 2 más 1. O sea, 4 por 5 entre 2. Bien, entonces ya podemos colocar de esta manera. Si son 4 equipos, aquí 4 equipos, entonces el número total de partidos sería 4 por 3 entre 2. ¿Estamos? Bien, ahora sí. Para nuestro problema, ¿cuántos equipos son? Son n. Entonces sería n menos 1 por n sobre 2. Eso va a ser el total de partidos. Bien, otro dato más. Pero nos están indicando que en cada partido el ganador va a tener 3 puntos, ¿ya? Entonces vamos a tener así. Cada ganador va a tener un total de 3 puntos. 3 puntos. Ahora dice, el que pierde 0 puntos. Bueno, eso de ahí vamos a poner, cada perdedor va a tener 0 puntos. 0 puntos. Ah, pero dice, si en caso hay empate, va a haber ahí un punto cada uno, ¿no? Entonces, en el caso de empate, debe de haber un punto cada equipo. Bien, entonces, son los datos. Ah, ya, pero dice que cuando se ha finalizado el torneo, resulta que la suma de puntajes que han obtenido todos los equipos es 280. Bueno, entonces, ¿eso en qué me va a ayudar? ¿Cómo podríamos plantear ello? ¿Cómo vamos a sacar el total de puntos? Para sacar el total de puntos tendríamos que ver cuántos partidos han ganado, cuántos partidos se han empatado y cuántos partidos se han perdido, ¿no? Pero, a ver, imagínense que se estuviera disputando de esta manera, ¿ya? Aquí A vamos a poner versus B, por acá A versus C, por acá vamos a poner A versus D, por aquí vamos a poner B versus C, nada más ahí, ¿no? ¿Cuántos partidos hay en total? En total son 1, 2, 3, 4. Entonces hay 4 partidos. Ah, ya, pero suponiendo que A ganó a B. Ganó, perdió. Suponiendo que A ganó a C. Ganó, esto perdió. Suponiendo que acá empataron. Empataron acá. Y suponiendo que acá también empataron. Bueno, entonces, 4 va a ser igual al número de partidos ganados. ¿Cuántos partidos ganaron? Acá es 1, 2. ¿Más quién? Más el número de partidos que han empatado. Acá hubo 1, 2 partidos empatados, ¿no? Entonces, bueno, para no confundirlo, si desean, pueden colocarlo así. Esto de acá quedaron empate y esto quedaron empate. Entonces hay 1, 2 empates, ¿no? Entonces, estos 4 es el número de partidos ganados más quién? Más el número de partidos empatados. ¿Sí? Entonces, eso siempre se va a cumplir. Profe, ¿y los perdidos? Bueno, los perdidos es equivalente a los ganados, ¿no? Porque si un equipo ha ganado, entonces el otro perdió. ¿Sí? Entonces,
Lo que sí se va a cumplir es que solamente concentrándonos en estos, el número de partidos ganados más los empatados, que me va a dar el total de partidos. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuántos partidos se habrán ganado acá? Vamos a poner entonces así, número de partidos ganados. Número de partidos ganados, como no sé, vamos a ponerle G. ¿Cuántos partidos se habrán empatado? Haya número de partidos empatados, vamos a ponerle E. Profe, ¿y los perdidos? Ya estamos diciendo que los perdidos es igual a ¿quién? A los ganados. Bien, pero ¿qué se cumplía? Dijimos. Allá se cumple que si nosotros sumamos el número de partidos ganados más el número de partidos empatados, ¿qué me va a dar? Me va a dar el total de partidos. ¿Y cuál es el total de partidos? El total de partidos era n menos 1 por n, todo esto sobre 2. Otro dato. Resulta que dice que en total se obtuvo 280 puntos. Pero los 280 puntos, ¿de dónde se obtienen? Si hubo G partidos ganados, entonces a cada uno le di 3 puntos. Bueno, entonces debe de haber 3G puntos. ¿Más quién? Pero dice hubo E empates. Si hubo E empates, a cada uno se le debe dar un punto. Entonces fíjense acá. Si acá hay E empates, este tendría un punto. Y acá también un punto. Entonces si hay 2 empates, ¿cuántos puntos en total hay? Sería pues 4, el doble. ¿Sí? Por 2, porque a cada equipo se le da un punto. Bien, entonces si acá nos están indicando que hay E empates, entonces ¿cuántos puntos se distribuyeron entre estos E empates? Sería 2 veces E. Así es que 3G más 2E me va a dar igual a 280. Pero además dice que el total de partidos perdidos es el doble del total de partidos ganados. Bueno, pero ¿cuál es el total de partidos perdidos? Esto es igual a G. ¿Y qué va a pasar con eso? Dice, es el doble del total de partidos empatados. O sea, es 2 veces E. Bueno, como esto de acá es un sistema de ecuaciones, podríamos reemplazar una ecuación en la otra, ¿no? Por ejemplo, esta G podríamos reemplazar acá. Entonces, ¿qué va a salir al momento de reemplazar? Al momento de reemplazar va a quedar 3 multiplicado por G, pero G es 2 veces E. Más 2 veces E es igual a 280. Entonces sería 3 por 2, 6, 6 veces E más 2 veces E, o sea, va a ser 8 veces E igual a 280. De donde E sería igual a 35. Pero si E vale 35, reemplazas acá. Entonces el número de partidos ganados debe de ser igual a 70. Entonces si son 35 empatados y 70 ganados, ¿cuál va a ser el total de partidos? El total de partidos será 35 más 70, ¿no? Entonces, acá, reemplazando en el primer asterisco, ¿ya? 35 más 70 va a ser igual a n menos 1 por n sobre 2. ¿Sí? Bien, pero nosotros queríamos la suma de cifras de la cantidad de equipos. Y la cantidad de equipos es n. Es decir, vamos a hallar n, ¿no? Bueno, entonces acá esto nos va a quedar un total de 70 más 35, 105. El 2 multiplica, va a quedar 210. Entonces va a quedar 210 igual a n menos 1 por n. Dos números que multiplicados te van a dar 210 y que sean consecutivos. Eso sería 14 por 15. Bueno, como eso es 14 por 15, entonces ya tendríamos aquí n. N va a ser igual a 15. Como nos pide la suma de cifras, bueno, la suma de cifras tiene que ser igual a 6. ¿Y 6 dónde se va a encontrar? 6 se va a encontrar en la alternativa C. Pregunta número 6. En un campeonato de fútbol interfacultades en la universidad, a una sola ronda, la siguiente tabla muestra las respectivas posiciones de cada equipo, ¿no? Entonces ahí tenemos las respectivas posiciones de cada equipo. Ojo con esta interpretación, ¿ya? Esto también ya debemos de ir familiarizándonos con estos símbolos. Acá están los equipos. Este PJ significa partidos jugados.
PG, partidos ganados, PE, partidos empatados, PP, partidos perdidos, y esto, los puntos. Entonces, educación tiene 6 partidos jugados, 6 ganados, 0 perdidos, 0 empates y 18 puntos en total. Física tiene 6 partidos jugados, 5 ganados, 0 empates y 1 perdido, y tiene 15 puntos. Y así, ¿no? Y así está cada uno de estos datos, ¿sí? Ahora nos dice, ¿cuál es el único equipo que fue derrotado por matemática? ¿Y con quién empató economía? O sea, en otras palabras, lo que nos está pidiendo matemática, ¿a quién le ha ganado? Claro, y de hecho que nos esté pidiendo el único equipo que fue derrotado por matemática, ¿por qué? Porque matemáticas solamente tiene un partido ganado. Entonces, ¿a quién le ganó? Dice ese partido, ¿no? Bueno, entonces vamos analizando. A ver, pregunta. ¿Matemática le habrá ganado a educación? La respuesta sería no. ¿Por qué matemática no le gana a educación? Bueno, porque educación tiene ¿qué cosa? 6 partidos ganados. Ha jugado 6. Todos tienen 6 y de los 6 ganó los 6. Entonces matemática de hecho que no le ganó a educación. Solamente en este caso matemática habrá perdido con educación. Entonces aquí es no. Siguiente. A ver, matemática le habrá ganado a física. Bueno, si ustedes se percatan, la respuesta es no nuevamente. ¿Por qué? Porque física tiene 5 partidos ganados y 1 partido perdido. Pero ¿recuerdan que educación le ganó a todos? Si educación le ha ganado a todos, entonces educación le ganó a física. Y como física tiene un solo partido perdido, ese partido perdido fue ante educación. Y los otros 5 dice ganó, es decir, física ganó a estos otros 5 que están abajo. Por lo tanto, no le ha sido ganado por matemática. Siguiente, creo que ya se darán cuenta que matemática, ¿qué ocurre? No le pudo haber ganado a economía. No. ¿Por qué no? Bueno, porque esto tiene 5 partidos jugados y este tiene 5, mientras que el resto tiene 6. O sea, entre matemática y economía aún no se ha disputado ese partido. Bien, entonces, ahora lo que nos está quedando es matemática con química, matemática con derecho y matemática con administración. Entonces, ¿a quién le habrá ganado? ¿Le habrá ganado a derecho? ¿Le habrá ganado a química? ¿O le habrá ganado a administración? Pero fíjense qué ocurre entre estos 4 equipos que estamos analizando. Resulta que derecho tiene un partido empatado. Matemática tiene 2 partidos empatados. Y administración tiene también 2 partidos empatados. Claro que adicionalmente acá tenemos que economía tiene un partido empatado. Entonces, ¿cómo puede ser posible que ellos estén empatando de esa manera? Bueno, la única posibilidad es de ¿qué? De que matemática, ¿con quién va a empatar? Para que tenga 2 partidos empatados, a ver, ¿con quién sería? Tendría que ser entre matemática y derecho. Matemática y derecho. Y el otro, bueno, no puede ser acá entre matemática y economía, pues no, porque matemática y economía ya tendríamos ahí administración con quien empataría, no empataría con nadie, debe tener 2 empates, entonces no puede ser ahí. Entonces es matemática con derecho y el otro sería matemática con quién, con administración. Acá hubo empate, vamos a poner E de empate. Ah, pero falta todavía para que encaje. ¿Qué más debe de cumplirse para que encajen los datos? Ah, para encajar los datos, bueno, este ya tendría su partido empatado. Este de acá ya estaría empatando con los otros 2. Ahora faltaría sus empates. Pero él como tiene 2 empates, ya empató con matemáticas 1. Y el otro partido que le faltaría empatar sería ¿con quién? Sería en este caso con economía. Entonces acá también hubo empate. ¿Sí? Bien, entonces ahí ya tendríamos esa opción, ¿no? Ya estaría ya ahora sí, ¿no? Derecho, ¿con quién empata? Su único partido empató con matemática. Matemática, ¿con quién empata? Ahí está, con derecho y con
administración. Economía, ¿cuál es su único partido que empató? Sería con administración. ¿Y administración con quién empata? Empató pues con economía y con matemática. Bien, allá, entonces si con estos equipos entre ellos han empatado, entonces ya de aquí podríamos indicar que como matemática empata con derecho, entonces no le gana a derecho. Como matemática empata con administración, entonces no le va a ganar a administración. Entonces, no a derecho, no a administración, no a economía, no a física, ni educación, ni a ninguno de ellos. Entonces, lo único que nos quedaría es ¿qué cosa? ¿Qué matemática a quién le ganó? Le ganó a química. ¿Ya? Entonces aquí vamos colocando nuestra respuesta. Nuestra respuesta sería, pues, ¿no? Que matemática le va ganando a química. Bien, pero ahora nos dice, ¿y con quién empató economía? Ya de aquí también hemos visto, ¿no? ¿Con quién empató economía? Bueno, economía empató con administración. Entonces acá sería administración, ¿no? Entonces aquí empataría con administración. Y eso de ahí se encuentra ¿en qué alternativa? En la alternativa B. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios con el tema de suficiencia de datos, ¿no? A ver, dice así. En el conjunto de los números enteros se cumple que 4a sobre b es igual a c sobre a igual a 2 veces b sobre c. Se desea determinar el valor de m. Bueno, acá aparece raíz cuadrada de todo esto numeral de 3 cifras. Información brindada. A ver, dato 1. A por b por c es igual a 32. Y dato 2. C sobre A es igual a 2. Para resolver el problema, la información 1 es suficiente. A ver, B. La información 2 es suficiente. 3. Cada información por separada es suficiente. Y 4. Son necesarias ambas informaciones. Bueno, entonces, ¿cuál es la característica de los problemas de suficiencia de datos? A ver, siempre los problemas de suficiencia de datos, de hecho que va a haber algo que queremos hallar. Y a veces nos van a dar algunos datos, ¿no? Datos. A esos datos se les llama datos globales, ¿sí? O datos generales. Pero con estos no van a ser suficientes para poder determinar, pues, lo que se pide, ¿no? Entonces ahí es que se da, pues, algunas informaciones adicionales, ¿no? Entonces esto se llama datos adicionales. ¿Qué datos adicionales hay? Primer dato dice es A por B por C igual a 32 y segundo dato es que C sobre A es igual a 2. Bueno, entonces la manera de analizar, la que vamos a hacer es esto, ¿no? Nos vamos a preguntar primero, ¿el dato 1 resuelve el problema? O sea, si a estos datos generales le asociamos este dato 1, resuelve el problema. Si resuelve el problema, entonces vamos a decir que la información 1 es suficiente. Y si no resuelve el problema, ahora vamos a analizar el dato 2. Si este 2 solito resuelve el problema, entonces vamos a decir que la información 2 es suficiente. Si no, tendríamos que analizar ahora qué ocurre si agregamos estos 2 a la vez aquí. Y si resuelven los 2 a la vez, entonces ya se diría que son necesarios ambas informaciones, o de repente cada uno por separado, o de repente ninguno de ellos resuelve, ¿no? Entonces pueden ocurrir esos casos. Ya está, muy bien. Entonces, empecemos a analizar nuestro dato general, ¿no? Dice que 4 sobre b es igual a c sobre a igual a 2 veces b sobre c. ¿Qué podemos sacar? A ver, de esta primera igualdad, si esto multiplica acá y esto multiplica acá, vamos a tener que 4 veces a es igual a b por c. Perdón, acá es a al cuadrado, ¿no? A por a al cuadrado. Bien, siguiente información. A ver, ahora de estos dos, ¿qué se cumple? Si esto multiplica acá, vamos a tener que c al cuadrado es igual a ¿quién? Esto multiplica acá 2 veces a por b. Ya está. Otro dato más sería entre estos dos. Este multiplica aquí y vamos a tener, a ver, lo escribo acá aparte, 4a por c igual. Esto multiplica acá, va a ser igual a 2 veces b al cuadrado. ¿Sí? Se va acá mitad y mitad y nos va a quedar que b al cuadrado es igual a 2 veces ¿quién? 2 veces a por c. Bueno, entonces esos datos nos va a permitir
posiblemente resolver el problema. A ver, entonces empezamos a analizar qué pasa con el dato número 1. A ver, dato número 1. ¿Qué dice el dato número 1? Que A por B por C es igual a 32. Ojo, no está la barrita acá para poder decir que es un numeral de 3 cifras, ¿no? Eso es multiplicación, ¿ah? Bueno, entonces si A por B por C es igual a 32, entonces podemos reemplazar, ¿no? ¿Qué pasa si reemplazamos? Por ejemplo, fíjense esto, ¿cuánto es? En el dato anterior, eso es BC es igual a 4 veces A cuadrado. Entonces, quedaría de esta manera. A multiplicado por 4 veces A al cuadrado, eso va a ser igual a 32. El 4 pasa dividiendo, es 8. A elevado al cubo va a ser igual a 8, entonces ya tendríamos que A vale 2. ¿Cierto? Pero si A vale 2, entonces ya podríamos reemplazar en estas ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, en la primera misma, si A es igual a 2, entonces tendríamos así, que 2 al cuadrado, 4 por 4 va a ser igual a 16. Así es que 16 es igual a B por C. Y si es que eso reemplazamos aquí, como A es igual a 2, tendríamos que C al cuadrado es igual a 2 por 2, 4. 4 veces B. Bueno, entonces a partir de esto podríamos aquí reemplazar uno en el otro, ¿no? Entonces reemplazando uno en el otro. Por ejemplo, de acá despejas B y te va a quedar C cuadrado sobre 4. Entonces cuando reemplazas va a quedar de esta manera. 16 es igual a B, pero B es C al cuadrado sobre 4 de esta parte de acá abajo. De ahí despejo B y reemplazo acá arriba. Y todo esto multiplicado por C. Bueno, entonces si 4 multiplica este lado va a ser 64 igual a C al cubo. Entonces C debe de ser igual a 4. Bueno, entonces ya tenemos C igual a 4. Y si C vale 4, ahora ya podríamos hallar también cuánto va a ser B, ¿no? Y B, ¿dónde puedo hallar? Allá. Como A vale 2, acá va a ser 2 por. Como C vale 4, sería por 4 por B igual a 32. Bueno, entonces de aquí vamos a tener que 2 por 4, 8. Pasa dividiendo a 32, nos va a quedar 4. Es decir, B también va a ser igual a 4. Bien, y si ya tengo cuánto es A, ya tengo cuánto es B, y ya tenemos cuánto es C, entonces a partir de esto ya se puede determinar cuánto es el valor de M. El valor de M es la raíz cuadrada de este numeral de 3 cifras. A, que vale 2 sobre 2. Aquí B, que vale 4, y C, que vale 4. O sea, nos estaría pidiendo raíz cuadrada de 144, que es 12. Y miren que el dato 1 sí me sirve para poder resolver el problema. Ahora vamos a analizar el dato número 2. Entonces ponemos por acá así, dato 2. ¿Qué es lo que nos dicen en el dato número 2? A ver, en el dato número 2 dice así. Dice que C sobre A es igual a 2. Allá, o sea que C es igual a 2 veces A. Bueno, entonces, si C es igual a 2 veces A, ahora, ¿cuál podría ser las conclusiones? Nuevamente vamos a ir reemplazando en la primera ecuación. Entonces, ¿qué pasa si reemplazamos en la primera ecuación? Quedaría 4 veces A al cuadrado igual a ¿quién? Igual a B multiplicado por C, pero C acabamos de indicar que vale 2 veces A. O sea, de aquí vamos a tener que este 2 pasa dividiendo, nos va a quedar 2 acá. Este A lo divide, nos va a quedar A. Entonces tendríamos que 2A es igual a B. Bien, ¿qué pasa si reemplazo este C acá arriba? A ver, en el siguiente, si reemplazas C, te va a quedar de esta manera. En vez de C, ahora estoy reemplazando acá. En vez de C, vamos a tener 2 veces A al cuadrado igual a 2 veces A por B. Bueno, entonces de aquí tendríamos que 4 veces A al cuadrado es igual a 2 veces A por B. Un A con un A se va, el 2 divide y miren, nuevamente sale que 2A es igual a B. Allá, me hubiese gustado otra ecuación distinta para poder calcular A y B. Pero no me sirve hasta ahí esto. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué pasa si ahí reemplazamos ahora C? Bueno, entonces quedaría B al cuadrado es igual a 2 veces A por C.
Ah, ya, pero ¿cuánto es C? De acuerdo a esto es 2 veces A. Entonces, ¿qué información va a quedar? Va a quedar aquí B al cuadrado igual a 4 veces A al cuadrado. Saca raíz cuadrada y nuevamente B es igual a 2 veces A. Bueno, entonces de aquí nuevamente tenemos que B es igual a 2A. Entonces en el primer dato B es igual a 2A, B igual a 2A, B igual a 2A. No tengo otra ecuación distinta para poder determinar A, ni B, ni C. Como no hay otra, bueno, entonces no se va a poder determinar. Por lo tanto, la conclusión sería que este dato no resuelve el problema. Entonces, el dato 1 sí resuelve el problema. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? La información 1 es suficiente, ¿no? La información 2 no lo resuelve. Entonces, acá la respuesta sería la alternativa A. Problema número 8. Se desea determinar el área de un cuadrado donde uno de sus vértices está en la posición 0,0. A ver, 1. El vértice opuesto está en la posición 15,15. 2. El perímetro del cuadrado es igual a 60. Para resolver el problema, a ver, A. Cada información por separado es suficiente. B. La información 1 es suficiente. C. La información 2 es suficiente. O la D. Ambas informaciones son necesarias. Bien, entonces, a ver, empezamos a analizar cada uno de los datos, ¿no? Empecemos con el dato número 1. Vamos a colocar acá el dato número 1. Muy bien, entonces queremos determinar, ojo, hay que determinar, dice, el área del cuadrado. Ah, pero uno de sus vértices está en la posición 0,0. Entonces aquí está en el 0,0. Ojo que esto es el dato general, para ambos es el 0,0. Bien, pero dice que, de acuerdo al dato 1, el vértice opuesto es el 15,15. Bueno, entonces, ¿el vértice opuesto dónde está? Vamos a decir que el vértice está opuesto cuando se encuentra, en este caso, valga la redundancia, opuesto por su diagonal. Así es que opuesto por la diagonal podría quedar algo así. Bien, entonces por aquí podría quedar ahí el cuadrado. Si aquí está un vértice, dice que el vértice opuesto, o sea, valga la redundancia, opuesto por la diagonal, se encuentra ¿quién? El 15,15. Entonces aquí va a estar el 15,15. Bueno, ¿y con eso se puede calcular el área? Bueno, sí, ¿no? Si este es el vértice opuesto, que este es el 15,15, entonces el cuadrado va en esta posición. Si el cuadrado va en esta posición, significa como distancia, que por acá va a ser 15. Por aquí como distancia, que por acá va a ser 15. Entonces el área pedida debería de ser igual a 15 elevado al cuadrado, ¿no? Y 15 elevado al cuadrado, eso nos va a quedar un total de 225 unidades cuadradas. Bueno, entonces eso de ahí es siempre en cuando se encuentre de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el dato número 2? A ver, hagamos ahora el dato número 2, por acá. Pero en el dato número 2, fíjense que nos está hablando de que el perímetro del cuadrado es 60. Ah, ojo, pero también resulta que siempre dice uno de los vértices está en la posición 0,0. Es decir, acá está el 0,0. Entonces nuestro cuadrado tendría que salir algo así. Y si nuestro cuadrado podría ser algo así, o de repente algo echado, no sé, ¿no? Pero uno de los vértices se encuentra aquí, en el 0,0. Pero esté en la posición que esté, no va a importar, porque como nos dice acá, que el perímetro es igual a 60, entonces para que esto sea 60, entonces como distancia acá debe ser 15, por acá 15, por acá 15, por acá 15. Y así el área nuevamente va a ser igual a 15 al cuadrado. Y 15 al cuadrado debería de ir 225 unidades cuadradas. Bueno, ¿cuál es la conclusión final? La conclusión final es que el dato 1 lo resuelve y el dato 2 también solo lo resuelve. Entonces, cada información por separada es suficiente.
Así es que ahí la respuesta debe de ser la alternativa A. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.